Hemos estado comenzando un nuevo tema y este tema nos va a ayudar a, como dice, y lo que estamos tratando de establecer como una cultura, a ser libres. El no entender contra qué luchamos y contra quién luchamos, pues nos volvemos esclavos por ignorancia, por no profundizar, por no querer aceptar, por no reconocer. Empieza el enemigo a destruir poco a poco, porque muchas veces no aceptamos la realidad en la que estamos inmersos, la manera en cómo nos comportamos, en cómo vivimos, en cómo reaccionamos, en cómo pensamos, en cómo sentimos. Al no ser conscientes de esa realidad, es muy difícil que nosotros podamos vernos y ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Normalmente, cuando uno no puede verse es porque se comporta como una víctima de las circunstancias, de las adversidades. Y como víctima, todos son culpables menos la persona. Y los cambios no van a poder venir a la persona porque no es responsable de nada. Cuando nosotros aceptamos nuestra responsabilidad de la vida que estamos llevando, de la problemática en la que estamos inmersos, de las situaciones en las cuales están siendo repetitivas en nuestra vida, empieza a abrirse algo en nuestro corazón para vernos como Dios quiere que nosotros nos veamos. Pero es un proceso que se lleva en nuestro corazón en la medida que la luz de Dios va entrando a nosotros. Si esa luz no entra a nuestra vida, nuestro corazón permanece en las tinieblas. Y en las tinieblas no vemos las cosas como son, no vemos la situación como son. Me mandaron un video de algo que yo les enseño a los niños en primaria y me gustó. Me recordó, a los niños les digo, ¿existe el frío y existe el calor? Eso es en tercero de primaria, ¿no? Y me dicen, no, sí, claro, pues yo tengo frío y el otro que tiene calor y todo. Les digo, no, no es cierto, no existe el frío y el calor. La temperatura nada más es con un termómetro, un medio para medir el grado de calor que hay. Y el calor, pues es algo que es energía que se está moviendo. Y una vez un niño en tercero de primaria le dije, ¿existe entonces el frío? Y se paró el niño en tercero de primaria, no sé si ande por ahí, y me dijo, no, doctor, el frío es la ausencia del calor. Y dije, órale, ni los de prepa me lo dicen. Y realmente así es. El frío no es lo que existe, es la ausencia del calor lo que pasa. Y también pasa con la luz. La oscuridad no es que existe la oscuridad, sino que es la ausencia de luz. Lo mismo pasa con el mal. El mal no existe en sí, en esencia, sino es la ausencia del amor de Dios. La ausencia de Dios en cualquier lugar, en cualquier situación. Si hay frialdad en nuestro corazón, si hay oscuridad en nuestro corazón, quiere decir que Dios no está en ese lugar. Que la presencia de Dios, que la esencia de Dios todavía no está en nuestro corazón. Y tú y yo necesitamos que Dios venga a nuestra vida, necesitamos que Dios empiece a trabajar en nuestro corazón, que su luz nos alumbre para que podamos ver lo que Él nos quiere mostrar. Y nos muestra con su palabra, nos muestra con su verdad. Y la palabra que Dios nos va hablando y que Dios nos va mostrando, va a entrar a nuestro corazón si estamos abiertos y estamos dispuestos a que esa luz descubra las áreas oscuras que están en nosotros. Pero si no descubren esas áreas, vamos a seguir con la misma conducta, con la misma manera de pensar, con la misma manera de sentir. Y el día de hoy voy a tratar, he titulado el tema, Conoce a tu enemigo. O sea, conoce a Satanás. Como se oía medio feo, por eso le puse Conoce a tu enemigo.
Y vamos a profundizar, porque muchas veces hablamos del diablo, hablamos de los espíritus inmundos, hablamos de los demonios, pero realmente no sabemos qué es eso, cómo opera, qué ámbito tienen. ¿Realmente tienen poder? ¿Realmente están en el medio ambiente? ¿Dentro de qué realidad están operando? ¿En qué parte están operando? Y es lo que hemos venido considerando estos domingos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esta palabra, pues Dios te hable en lo que tú necesitas. Que Dios te muestre lo que Él ya te ha robado. Que Él te permita ver dónde Él ha entrado en tu corazón y lo que te ha quitado. Porque cuando nosotros estamos bien y cuando nosotros todo está perfecto y la problemática la estamos enfocando con los papás, en el caso del adolescente, y siempre el que está mal es el papá, el que está loco es el papá, la mamá, y no se hace responsable de que ya es una persona que entiende, que procesa por sí mismo y que analiza por él mismo, pues es difícil que madure. Y por lo tanto está señalando todo el tiempo los errores de los papás. ¿Se acuerdan cuando eran adolescentes ustedes? ¿Sí? Y cuando crecemos, jugamos, cuando estamos casados, jugamos el juego de señalar los errores de la esposa o los errores del esposo, como si eso resolviera algo en nuestra vida. Señalamos los errores de toda la gente y eso no nos permite ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Señalar errores es muy fácil. Ver debilidades, nos hemos especializado a través de nuestra vida. Pero ver la obra de Dios, las cosas buenas, ver cómo Dios se está moviendo, ver lo que Dios está estableciendo, donde Dios está queriendo entrar, pues se va desarrollando también en nuestro corazón cuando dejamos de juzgar y empezamos a aprender a expresar lo que Dios puso en nosotros, que es su amor. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que podamos poder recibir lo que cada uno en nuestro corazón necesita en este tiempo, en este momento. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias por este regalo divino que es el gozo de mi corazón. Te pedimos, Señor, que esta tu palabra nos permita vernos y ver lo que el enemigo está haciendo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra ciudad. Abre mis ojos, Señor, para que pueda ver y no solamente me quede como espectador, sino que pueda empezar a quitar y a involucrarme para romper todas las artimañas y las trampas que el enemigo ha querido poner y ha puesto. Te doy gracias porque sé que tu poder, tu gracia, misericordia y amor es más grande, Señor, que todo lo que el enemigo ha establecido. Te bendecimos, Padre, y te pido que abras los ojos de cada uno de nosotros para que en tu luz veamos la luz que quieres reflejar a través de las situaciones, a través de las circunstancias y las podamos ver, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si recuerdan lugares que consideran que fueron peligrosos en su vida, que por cualquier descuido, cualquier situación, pues peligraba a uno la vida. Yo recuerdo, normalmente viajábamos mi esposa y yo a la Ciudad de México por la carretera de Huejutla, y a veces nos íbamos como a las 5 de la mañana, y ahí por Huejutla, que es puras curvas, nos tocaba algunos días una neblina tan densa que no sabíamos si estábamos en el lado derecho de la carretera o en el lado izquierdo de la carretera, si iba a venir un camión o si no iba a venir un camión. Yo le decía a mi esposa, saca la cabeza,
saca la cabeza para ver si se ve mejor porque no se ve nada a través del vidrio. Y íbamos los dos, pero sí despacito moviéndonos, porque también no sabíamos en dónde se acababa la carretera y había despeñaderos ahí por todas partes. Íbamos muy tensos cuando estaba pasando esto. También nos ha ocurrido que cuando vamos al otro lado, sus caminos son de alta velocidad y ahí normalmente andas a 120, pero empieza la lluvia y la lluvia tremenda que por más que le das a los limpiadores no ves nada y los camiones que pasan te avientan todo el agua y te quedas temblando porque no sabes si ya sigue, si ya se enfrenó el de adelante, qué es lo que pasó y estás muy pendiente y estresado por esos momentos. Quizás para ti o para mí esas situaciones pues las consideramos como algo peligrosas, pero ¿hay algo que también sea más peligroso para ti? Para algunas personas es peligroso cuando salen de su entorno de Tampico y se van a otro lugar donde nadie los conoce, donde nadie sabe de ellos. Y ahí donde nadie los conoce y donde nadie sabe de ellos, ahí es el tiempo de China libre o chino libre. Y entonces voy a andar con quien yo considero, voy a coquetear con quien yo considero y pues como nadie me conoce y nadie sabe, esos son lugares peligrosos, porque peligra tu alma, peligra tu vida espiritual. Para otros el lugar peligroso es su recámara, con su computadora donde se pueden meter para ver la pornografía. Y esas imágenes que se ven de pornografía se van quedando dentro de nosotros y se van convirtiendo como parte de nosotros. Y empezamos nosotros a ver las cosas desde esa perspectiva y cuando nos las queremos arrancar, no te las puedes arrancar porque están ahí bien pegadas. Quizás no sea la pornografía el problema que tú tienes, sino la sensualidad, el ser sensual, que te vistes de una manera que llamas la atención, que te das cuenta que tu esposa de repente se pone escotes que hasta los pensamientos se le ven. Y tú dices, pues es que esa es la moda. No, no hay modas. Se llama sensualidad. De que la persona quiere de alguna manera llamar la atención con su sexo, con su sexualidad, con su expresión de su sensualidad, para llamarle correctamente, y poder atraer a las personas para poder agarrarlas y engancharlas a lo que la persona quiere, a lo que la persona desea. Quizás no sea eso el problema en tu vida, sino los pensamientos todo el tiempo negativos que todo el tiempo se están maquinando dentro de nosotros. O posiblemente es el alcohol, que empiezas a tomar y a tomar y a tomar y no lo puedes aceptar, no lo puedes reconocer, pero ya tienes problemas con alcoholismo, ya tienes problemas con el alcohol. Quizás no sea el alcohol, quizás sea la droga. No sabemos, a veces con la comida, no es malo comer, pero cuando ya empezamos a rebasar lo que nuestro cuerpo realmente necesita y empezamos a tomar más de lo que requerimos, empieza a tener un problema todo nuestro organismo y se empieza a desequilibrar. Y por eso, pues los buffets no son para que tú vayas, porque es un lugar peligroso. Porque en el buffet hasta le brincamos para que se baje la comida y sigamos disfrutando el buffet porque todo está incluido. Y no te sirves un postre, sino que ya tienes 4 o 5 postres y claro, los escogiste desde antes de que se acaben. Y empezaste a ver todo. Y estás pues problemas con los buffets. Entonces quizás ese no sea tu lugar. Y a veces decimos, bueno, es que es el diablo el que está haciéndome que yo caiga, o ese espíritu que está haciendo que yo falle. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces no es un espíritu, no es algo externo a ti, sino que es algo interno. Que ya te fuiste a otro pueblo, ya te pusiste hasta atrás,
porque ahí nadie te ve. ¿Tú te ves? ¿Tú te ves? Y le echas la culpa a tu abuela, a tu papá, a tu mamá, a tu tía, a quien se te ocurra. ¿Tú te ves? Y eso es lo que nos va mostrando. Es algo tuyo que es necesario arreglar y darnos cuenta. Si vamos a ser libres, necesitamos entender que eso es parte de nosotros y que el enemigo lo que más va a hacer es robarte la libertad. Esa libertad a la que Dios te ha llamado, de situaciones que son muy peligrosas, cada quien sabe en qué área es peligrosa para nuestra vida, y lo importante es reconocer. Y como dice la palabra, para que las artimañas que Satanás tiene contra nosotros no se aprovechen, sino que las podamos ver antes de que pase. ¿Cómo podemos conocer a nuestro enemigo? Y yo he escuchado diferentes oradores que hacen chistes de Satanás, se burlan, hacen sarcasmos de él, de una manera descarada, le ponen apodos, lo ridiculizan, como si fuera el que les quitó su juguete cuando eran niños. Y eso, pues, es ignorancia en nosotros. Yo respeto al diablo. Y eso no quiere decir que estoy a favor de él, ni que me cae bien, ni que lo admiro, sino que cuando uno aprende a respetarle, estás teniendo cuidado de con quién estás tratando, de quién es él. Respeto significa tener una opinión correcta de la persona. Y es importante tener una opinión correcta de quién es. Porque tú puedes decir no existe, tú puedes decir no es una verdad o no es una realidad, pero independiente de tu opinión, los hechos que ocurren a nuestro alrededor son más significativos que muchas opiniones. Hay veces que lo tratamos como el diablito. Diablito con cuernitos, con colita, con su trinche, chiquito aquí sentado y con la cara de cualquiera de los cómics que sea para nosotros significativos en la época. Y no es así. Él no es el diablito, es un ser, es una persona con poder que se les ha otorgado. Son seres con autoridad y con poder. Dice Judas en el capítulo 1, en el verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió, fíjense, Miguel es un arcángel, viven en lugares de mucha autoridad y de mucho poder, y estaba contendiendo con Satanás, porque Satanás estaba declarando que le pertenecía el cuerpo de Moisés, que había muerto en la montaña. Y Dios quiso tomar a Moisés y llevarlo con él, su cuerpo, que había ya muerto. Y estaban contendiendo. Y dice que la reacción, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Pudo haberlo hecho. Tenía toda la autoridad, pero como tenía toda autoridad, sabía también que eso no le corresponde. Y por eso declaró, sino que dijo, el Señor te reprenda. No me corresponde a mí, no soy yo soy el enviado de Dios. Por lo tanto, que el Señor reprenda lo que quieres hacer. Y pudo tomar el cuerpo. Ya no fue él el que hizo el juicio, sino que Dios ejecutó. Ahora, Satanás no es Dios. Es un ser que no es omnipresente. Y como no es omnipresente, eso de que se me apareció Satanás, pues no seas presumido. No somos tan importantes como para que él venga y se aparezca.
Sí contendió contra Jesús por la autoridad y quién era Jesucristo, que se había manifestado como Dios aquí en la tierra. Pero con nosotros no lo hace así. Él tiene jerarquías y tiene toda una estructura para poder gobernar en el mundo de las tinieblas. Tiene toda una serie de, que como vamos a ver el día de hoy, lugares de poder y de autoridad. La Biblia le llama el trono, un lugar. Y el trono habla, estos tronos están colocados en ciertas localidades. Y localidades en los lugares espirituales, donde tienen influencia en los lugares naturales. Y le llama tronos. Y esos lugares para ellos son muy importantes porque son las cabezas principales que llevan y reciben el reconocimiento y a final de cuentas le dan a Satanás el reconocimiento de las cosas que han logrado. Satanás siempre buscó tener la posición más alta, el trono más alto que le pertenece solo a Dios. Y lo dice Isaías 14 en el verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Ahora, cuando está hablando subiré al cielo, no es este cielo. Está hablando del lugar espiritual, donde la presencia de Dios está, donde el gobierno de Dios se manifiesta y se establece. Él está diciendo, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Me voy a colocar en el monte Moria, en el monte de Dios, un lugar de autoridad para Dios, donde se ofreció y donde se inició lo que Dios quería poner y entregar para establecer su reino de Dios aquí en la tierra. Dice, yo me subiré a ese lugar. Ahí yo voy a colocar mi trono. Ese lugar, ese trono de poder y de reconocimiento de todos los hombres, Él lo quería. De todos los seres creados, Él lo quería. Ahí quiero mi trono. Entonces quería levantar y quitar a Dios de ese lugar para colocarse Él, quitar a Jesucristo como el Rey y Señor de señores y ponerse Él en ese lugar. Y por eso dice, y nos aclara la palabra, porque a veces decimos, si tiene tronos que son localidades, pues va a tener un gobierno muy fuerte, un poder extraordinario. Y dice en Colosenses 1:16, porque en Él, está hablando de Jesucristo, Jesucristo es el creador de todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Establece Pablo la jerarquía. El Señor de todo es Jesús. El que creó todo es Jesús, que nunca se nos olvide. Porque a veces le damos más importancia al enemigo porque tiene una localidad. La localidad para el creyente es para saber dónde tiene más influencia, qué lugar tiene más poder, dónde hay más destrucción, dónde hay más muerte, donde hay más opresión en ese lugar. Y luego nos describe dominios, como acabamos de leer. Cuando tú dices, es que ya dominé cierta área de las matemáticas, el álgebra o cualquiera de las cosas de la matemática, ya lo manejo bien, tengo yo dominio de eso. No manejas toda la matemática, manejas un pedacito de la matemática y tienes ese dominio de esa área. Manejas una técnica de pintura y puedes pintar con alguna técnica.
pero no quiere decir que puedes todas las técnicas desarrollarlas, sino que tienes esa área. Y establece también que cuando nosotros tenemos esa técnica, esa persona, pues hemos dominado esa situación, esa técnica, y podemos expresar a través de la pintura, a través del álgebra, a través de las letras, lo que nosotros querramos porque lo dominamos. Dominios es cuando puede esos espíritus expresar lo que ellos quieren a través de un grupo de personas, a través de una familia, a través de un individuo. Ya lo han dominado, porque ya conocen sus debilidades, porque ya conocen cómo reacciona, porque ya conocen cómo piensa, cómo siente, ya lo saben. Y cuando ellos se dan cuenta de cómo es el individuo, ya saben qué tienen que hacer para que su conducta sea de acorde a lo que ellos quieren expresar y a quienes quieren destruir ellos. Luego habla de los gobernadores. Si nos damos cuenta, son conductas, son posiciones para tener un control y un dominio sobre algo. Y aquí habla sobre los gobernadores. Como nosotros, son seres, personas que se han elegido por el pueblo aquí en la tierra y que se les da poder y autoridad para que toda la economía, la productividad de ese lugar, ellos la administren, ellos la distribuyan de acuerdo a lo que ellos traen, que quieren desarrollar, que quieren impulsar. Cuando es un buen gobernador, ese estado va a cambiar, se va a desarrollar, va a haber fuentes de trabajo, va a haber más oportunidades, va a haber más relaciones, va a quitar todo lo que está y resolver todo lo que está impidiendo. Bueno, vemos cómo está ese que es un buen gobierno. Pero los gobernadores de las tinieblas no buscan eso. Los gobernadores de las tinieblas también están no por toda la eternidad, sino que se les da un periodo de tiempo. Así como nuestros gobernadores que tienen un periodo de tiempo, también ellos lo tienen. Dice Efesios en el capítulo 6, en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, y aquí lo que estoy queriendo esclarecer, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, no del siglo pasado, ni del siglo que va a venir, sino que tienen un tiempo para poder hacer todo el propósito de destrucción de esa nación, de esa familia, que quieren esos gobernadores tener el control de tu casa, de tus hijos, de tus nietos, de tu familia, tenerla para poder hacer a través de ellos lo que consideran que deben de destruir. También pone principados y potestades. Estos principados y potestades eran ángeles que se les había dado esa posición de poder, que operan en el mundo invisible. Y como dice Cristo, que Él triunfó en la cruz, evidenciando todo lo que estos principados y potestades, y avergonzándolos públicamente. Tú dices, pues en la cruz estaba hablando del mundo espiritual, que cuando Cristo está siendo crucificado, el enemigo consideró que había triunfado sobre él, porque no sabía cómo Dios estaba operando. Cuando se da cuenta que a través de esta obra de la cruz, el pecado de los que creyéramos en Jesucristo lo estaba llevando el Señor, se dio cuenta de su máximo fracaso y su derrota, porque en la cruz le quitó el poder que tenía sobre el pecado y sobre la muerte. Por lo tanto, la muerte ya no es algo de Satanás, sino que ahora el quien es la vida y quien establece la vida es Jesucristo. Y ante todos los ángeles en el mundo espiritual, fue avergonzado, creyendo haber alcanzado y dando gritos de que había logrado todas las cosas. Perdió
al final, sin darse cuenta, la gran batalla. He visto videos donde va el corredor ahí llegando a la meta y le faltan unos pasitos y ya empieza a levantar las manos de que llegó, y otro corriendo por acá y le gana por una cabeza. Otro que va con la bicicleta feliz y levanta las manos de que ya va a llegar, y otro le sigue dando, se le mete y llega primero y, y ya estaba brincando de que había ganado. Así le pasó a Satanás. Antes de llegar a la meta, no pudo ver, y Cristo, Dios, lo había derrotado. Y por lo tanto, hizo el oso más grande de darse cuenta que había sido derrotado. Dice en Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, quien tiene autoridad sobre estas potestades, sobre estos seres, a final de cuentas es Jesucristo, no ellos. Ellos están limitados a quien ganó la batalla, para que no les demos más poder del que no tienen. El poder se lo damos cuando ignoramos sus maquinaciones, cuando menospreciamos sus ataques, cuando somos parte de ellos, de la obra de ellos. Entonces ellos se aprovechan de eso porque nosotros no queremos responder. Dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No te hace falta nada. Si pensabas que alguna potestad podía destruir tu familia, no es cierto. Porque en Cristo ellos están sujetos. Pero si no estás en Cristo, ellos te están gobernando o te pueden gobernar o van a buscar en dónde entrar. ¿Qué puerta tenemos abierta en nuestra vida por donde el enemigo puede entrar y destruirnos? Y luego dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Les quitó ese poder de tener la victoria, de tener la autoridad completa, se las quitó. Y uno se pregunta, ¿por qué sigue teniendo efecto? ¿Por qué sigue pasando en ciertas personas, en familias, en gobernantes, en todo eso? Porque no hay la luz en esas personas para poder ver lo que Cristo ya hizo y moverse en esa verdad. Le creemos más a la obra del enemigo, le creemos más a la obra destructora del enemigo. Es que tiene mucho poder, no tiene mucho poder. Tú has creído que tiene mucho poder, es que yo creo en Cristo, qué bueno. Ahora vive lo que tú crees, declara lo que tú crees, porque si nosotros seguimos confesando, diciendo, no, pues no funcionan los negocios conmigo, no hay trabajo, y no te mueves, y sigues sentado en tu casa, y sigues solamente viendo el televisor, o sigues huyendo de lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿cómo va a obrar Dios? Cuando nosotros creemos que Jesucristo tiene ese poder y tiene esa autoridad, yo me acoplo a esa verdad y me muevo con esa verdad. Y cuando me muevo con esa verdad y cuando me acoplo a esa verdad, empieza el Señor a trabajar conmigo. Y yo declaro lo que creo en mi corazón. Si yo creo que no la hago, ¿quién te va a sacar de eso? Si yo creo que no tengo la capacidad, pues ¿quién te va a librar de eso porque tú lo crees? Es de acuerdo a la fe que nosotros tenemos. Si yo creo que soy un fracaso, o que mi hijo es un fracaso, o que lo que sea es un fracaso, y hasta lo defiendo. No, es que ahí la lleva, es que pobrecita, es que pobrecito, hay que considerar. Pues es lo que quiere el enemigo, que tú lo trates, que tú lo veas, así como el pobrecito, como el que no puede. Y como tú lo ves así, lo justificas, lo defiendes. ¿En dónde va a entrar la obra de Dios en él? ¿Cómo va a empezar a estar Dios con esa persona, con ese joven?
Cuando tú defiendes todas las conductas anormales de tus hijos o de tu pareja o de quien sea. No te estoy diciendo que ataques, que denigres, que destruyas, sino cuando estás, no, es que todavía no he entendido, no se le da. Pues ¿cuántos años tiene? Pues tiene 68. Tú dices, ¿cómo es posible? Aprendamos a reconocer para que pueda la persona hacerse responsable de lo que a ella le toca. Y dice que también están los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos o demonios, como Jesucristo les llamaba, son espíritus de maldad. ¿Qué quiere decir? Que estos espíritus van a operar en las áreas donde tú tienes luz, donde tú has recibido algo de Dios. Y van a operar con tal astucia para que se convierta en oscuridad en ti. Y empieces a repelar, empieces a renegar, empieces a burlarte, pero te estás burlando de Dios. Te estás burlando de lo que hace Dios. Y eso es lo que Él quiere, para que acarrees juicio para contigo y te vaya destruyendo. Te empiezas a mofar de las cosas de Dios, pero cada vez tu vida se hace más triste. Cada vez tu vida tiene menos actividad en las cosas de Dios. Y si está así en nuestra vida y está nuestra conducta así, pero lo triste es que la mayoría de las personas o los jóvenes no lo ven, no lo pueden ver, no pueden identificar lo que está pasando en ellos. Ven y juzgan a los otros, pero lo de ellos, no. Mire, yo me fijo cuando el enemigo va a querer envolverte de tal manera que no captes una verdad. Te pone un sueño que no puedes controlar. Te pone un cansancio que no tenías. Te levantas de aquí con una energía, con unas fuerzas para ir a platicar yo no sé qué cosas, pero no recibiste nada, porque es lo que va a hacer, que no recibas las verdades de Dios para que tu vida pueda cambiar y sigas siendo esclavo del enemigo en tu vida y no logres lo que Dios quiere y lo que Dios puso en tu corazón para que nosotros hiciéramos. Ese es su propósito a final de cuentas. Estos espíritus inmundos son seres de maldad. Van a buscar cómo la luz que Dios te ha dado se vuelva tinieblas, cómo se vuelva oscuridad, donde ya no veas lo malo, donde ya no identifiques la maldad, incluso hasta que defiendas la maldad y empieces a defender. No, pues si los de allá afuera son más buena onda que los cristianos. No, si los de allá afuera hacen esto. No, si los de allá afuera. Y empiezas a justificar y ya te estás identificando con los no cristianos. Porque en tu corazón ya te robó el amor por Cristo y por su palabra y por sus bendiciones. Lo fue haciendo poco a poco. Dice en Mateo 10:1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios nos ha dado autoridad para estos espíritus que están operando en las personas, que ya ni tienen control de su vida, que ya las cosas que hacen ya no son ni siquiera conscientes, quieren hacer algo y no lo pueden hacer, quieren lograr algo y no lo logran, entonces, y se dan cuenta que hay algo que está en ellos, que los ha atormentado, que los ha oprimido, que los ha frenado durante muchos años de su vida. Dice, nos dio autoridad, te dio autoridad para sacarlo de tu vida, para que no lo dejes que siga gobernando en tu vida. A veces estamos pensando, no, pues me dio autoridad para los del vecino, ¿sí? Nos dio autoridad como se lo dio a sus discípulos, pero también para tratar con los nuestros, con esos espíritus inmundos que están queriendo controlar y nos están robando la bendición de nuestro matrimonio,
de nuestra relación con nuestros hijos, de nuestra relación con nuestros padres, de nuestra relación con nuestros amigos o compañeros. Nos las están robando y no lo vemos. Se nos dio esa autoridad, lo establece Cristo. Y entonces, libres también les dio autoridad para sanar toda enfermedad. Dios nos los dio. Esas dos cosas nos está poniendo muy claro. Que estos espíritus inmundos lo que quieren es controlarte, porque son chiquitos, están bajo la orden de otros. Les he comentado una experiencia que viví hace varios años con un exalumno que estaba en la Facultad de Medicina, estudió paramédico y primero se salió, se fue a estudiar biología, después se dio cuenta que la medicina era su área, regresó y me fue a ver y me dijo, quiero platicar contigo porque estoy preocupado. Fíjate que estaba yo en mi casa y de repente me quería yo ahorcar, me quería yo matar. Y entonces, como que escuchaba, cuélgate de la regadera, cuélgate de la regadera. Y entonces me di cuenta que no era yo. Y entonces le dije, a ver, si tú eres tan fuerte, cuélgame de la regadera. Y entonces ya lo pude ver. Y entonces ya empecé a platicar con ellos. Yo dije, ¿qué? Pues, ¿qué está? Dice, mira, de hecho, ahorita que estamos aquí en tu casa, aquí están dos y están viendo, me están oyendo. Y ya se fueron de chismosos para decirles a sus jefes que estoy hablando contigo. Y en eso, en la casa vecina vivían dos personas adultas, les voy a llamar adultas, como de 60 y tantos años, chicas todavía. Y me tocó una de ellas, la ventana. Dice, se está quemando la cocina, sale fuego por la cocina. Todo estaba apagado. Estaban generando estas visiones sobre las personas. Y le dije, mira, arregla tu vida, deja eso, no te bendice. Sepárate de todo eso, apártate de eso. Sí, ya los chismosos ya se fueron. Bueno, nada más quería comentártelo. Le dije, oye, qué comentarios. Son realidad en el mundo espiritual. Estos seres lo que quieren es controlar tu vida, que no te desarrolles, que no tengas una familia, que no tengas esa armonía con la gente, que no tengas paz, que no tengamos gozo. Lo buscan y lo trabajan de una manera muy sofisticada. Pero dice, nos ha dado autoridad, nos puso por arriba de ellos en Cristo para quitarlos de nuestra vida. Pero ¿qué necesitamos? Verlos, identificarlos. Si yo no lo identifico, ¿cómo lo saco? Si no veo que tengo una enfermedad, ¿cómo la quito? Si voy con el médico para decirle, oiga, vea qué sano estoy el día de hoy, vea qué bien está mi cuerpo, ¿no le gustaría estar con esta salud? Tú no vas al médico para eso, tú vas porque hay algo que te duele, porque ya reconoces tu cuerpo y sabes que hay algo que está mal, que está dañado, que está descompuesto, y vas para que te dé una solución. No vas para defender, no, sí tengo esto, pero ya sé por qué, es por esto, por esto, por esto. Pues ¿para qué vas si tú te estás diagnosticando? ¿Para qué vas si tú ya sabes qué es lo que va a ocurrir? Tú vas porque eres humilde y reconoces la autoridad de ese médico para que trate y te dé un tratamiento para tu cuerpo. Y es lo que nos enseña la palabra. Es importante que podamos darnos cuenta en dónde te está afectando. Hay gente que está enferma de algo y luego viene otra enfermedad y luego viene y seguimos con esa postura. Pues bueno, en lugar de que tomemos autoridad en Cristo y que reprendamos, que no lo toleremos, que no digamos, pues ya me dio, ya hasta fe le pones a lo que viene. No, pues ya ni modo, ya me siento más mal, pues ya hasta el sentimiento lo estás creyendo. Ya y tú dices, ¿por qué no lo ves como Dios nos dice? Es un engaño, es algo que el enemigo quiere que tú creas, para que tú lo declares con el corazón, para que tú lo recibas con el corazón, para que tú lo aceptes y te destruya en tu cuerpo, pero lo mismo en tu alma. Él quiere tener el control, Él quiere tener el gobierno. Y nos dio el Señor esa autoridad. Si ves que eres una persona que le llaman de mecha corta o sin mecha, ¿conocen a esa gente?
no le hagan así, sino, pues hay personas que son muy violentas. Pues no ha sido algo que ha estado en su vida por muchos años y no lo ha podido ver. Y eso está destruyendo todas sus relaciones. Eso está destruyendo todo su entorno, porque reacciona con ese espíritu. Ya no es ni la persona, le sale en automático las palabras que va a decir, la agresión con la que va a reaccionar, los pensamientos le fluyen a una velocidad. Y dice que eso lo debemos de hacer con el Espíritu Santo. Cuando nos dice, cuando vayas y te presentes en una sinagoga o en algún lugar, no te preocupes qué has de hablar ni qué es decir, porque el Espíritu Santo te pondrá palabras, te pondrá lo que tú debes de decir. El enemigo lo hace porque lo hemos convivido con él, lo hemos aceptado, lo hemos permitido y nos sale con unas facilidades. Y después dices, qué ingenio, lo dejé ahora sí, pero sí fumigado. No fuiste tú, sino el que está en ti, el que has permitido. Yo no sé cuál es el que te está gobernando, no sé cuál es el que quiere. La finalidad de él no es un juego, es matarte espiritualmente, es separarte de Dios por completo en tu vida, quitarte lo que Dios quiere hacer en ti. Esa es su propuesta. Dice Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Dice que el reposo lo encuentra en esa persona porque nunca se le llama la atención. Que el reposo lo tiene en esa familia porque la familia es parte de eso. Que esa tranquilidad de ese espíritu para expresarse como él quiere, lo tiene en ese matrimonio. Lo va estableciendo. ¿Por qué? Porque no tiene problemas. Pero cuando se le saca, anda buscando lugares de donde se pueda alimentar, de donde pueda tomar. Y no encuentra un lugar como el que ya está por tantos años acostumbrado a estar tomando las cosas y estar mandando a través de esa persona, porque lo hace a través de las personas y ya lo tiene como parte suya. Dice, bueno, pues ahora ya lo está viviendo, lo está tolerando, pero cuando sale, dice, anda buscando a ver cómo encuentra a alguien que pueda tener el control sobre esa persona. Y dice, y no lo haya, porque no hay nadie mejor que tú. No hay nadie mejor que tu familia. No hay nadie mejor que ese lugar donde tú estás. Entonces, estos espíritus buscan alimentarse de lo que nosotros le permitimos. Ellos se alimentan cuando expresan todo lo que ellos son y todo lo que ellos quieren, porque la finalidad es destruir. Por eso en la Biblia se le llama el destructor. El destructor, y lo menciona en Juan 10:10, porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Él no anda jugando de que a medias vas a tener. No, él quiere destruirte por completo. Destruir a tu familia, destruir a tu hogar. Y ves que se está enfermando, se está lastimando y no hacemos algo para evitarlo. Teniendo toda la autoridad y teniendo el poder. Estás viendo que tu hijo, que tu hija, que el esposo o la esposa, y en lugar de pelear contra estas fuerzas espirituales, estamos peleando pues con la persona, cuando no vas a obtener nada más que regaños y gritos. Nos enseña la guerra que se estableció y cómo Pablo le está enseñando cuando se levanta la iglesia en el libro de los Hechos, contra quién van a pelear, cómo va a ser esa guerra. Y les menciona a Pablo a Habacuc. Uno dice, qué raro que esté mencionando Pablo a Habacuc. Dice en Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos,
que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mira pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y aquí está apoyándose en Habacuc. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Por qué está mencionando Pablo a Habacuc? Eso ya había ocurrido hace 650 años antes de Cristo. Y ahora Pablo está tomando a Habacuc como punto de referencia. Y se está refiriendo, Habacuc se refería a los caldeos que vivían en ese tiempo. Y los caldeos atacaron a Judá y despojaron a Judá. Se llevaron todas las riquezas que tenían en el templo y se llevaron a los jóvenes que eran la esperanza de Israel, que los estaban preparando. Los más preparados, los más calificados, los tomó ese pueblo de los caldeos. Nabucodonosor era caldeo. Y en la época de él, el territorio que ellos habían tomado es el territorio que ahora corresponde a todo Irak. Y tenían un poder muy grande. Y querían destruir. Vemos cómo todas las cosas de gran utensilios y poder, pues se los robaron. ¿Qué quiere hacer estos espíritus? Todas las cosas que tienen valor en tu casa, en tu familia, te las quiere robar. Pero sobre todo, sobre tus hijos adolescentes, sobre tus hijos que pueden tener un potencial muy grande, se los quiere robar. Como lo hizo con Daniel y con sus 4 amigos, que nos dice que se los llevaron para que aprendieran otro idioma. Se los llevaron para que probaran sus comidas. Se los llevaron para que se hicieran a sus maneras de ver la vida y de hacer la vida. Se los robaron para quitarles todo. Ahora, sabemos también que los caldeos ya no existían cuando Pablo está hablando. En el año 539 antes de Cristo vino Ciro el Grande y los destruyó a todos ellos. ¿Por qué entonces Pablo está hablando de los caldeos que van a venir y está tomando a Habacuc como punto de referencia para este punto? Pues está diciendo que es algo espiritual, que estas personas eran gente que vivía y era muy destructiva, era muy de ver cómo meterse. Habitaban entre los pantanos, alrededor de los pantanos sabía cuál era la tierra firme, y cuando veían que unas personas que venían a atacar caían en el pantano, ahí le disparaban las flechas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando la gente cae en un lugar donde no puede salir, un lugar pantanoso, es un lugar que haces mucho esfuerzo y no puedes salir, ahí te van a dar el tiro de gracia. Te va a querer quitar toda la fe que tienes en Jesucristo. Por eso está hablando de los caldeos. Por eso cuando vemos a Daniel, vemos cómo quiso entrar, quiso robarles todo. Y vemos cómo empiezan con sus enseñanzas y empieza con sus valores, queriendo distorsionar lo que traían en su corazón, para que no produzca vida en ellos. Entendamos, Satanás no tiene misericordia de nadie. No después lo va a soltar, no lo quiere soltar jamás, hasta destruirlo por completo. Él quiere tener control de todo el territorio. La Biblia nos dice que son como lobos, que están viendo que destruyen. Y dice Ezequiel, que está hablando también, en el capítulo 22, en el verso 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas,
para obtener ganancias injustas. Están buscando el momento más débil de la persona, para cuando la persona ya está debilitada, ahí destruir completamente sus valores, su alma, y poder hacer con ella lo que quieren y devorar a esa persona. Y por eso están hablando que hay una influencia muy fuerte de estos seres sobre la vida de las personas. Sofonías nos muestra con más detalle en capítulo 3, en el verso 3, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. ¿Te has fijado que donde más ataca es en la niñez? Porque el niño no tiene mecanismos de razonamiento. Y como el niño no puede razonar, no tiene con qué defenderse. Y entonces al niño le dices, mira, si te portas mal, va a venir el diablo y te va a llevar. Va a venir el viejo ese malo y te va a robar. Y el niño lo cree y se asusta. Si te portas mal, como le dijeron a mi nieto, ese rayo te va a caer y te va a fumigar. Y entonces ahora que hay rayos en la noche, pues pega alaridos. Como tiene una imaginación tan extraordinaria, pues pega alaridos. Me va a fumigar, porque es una verdad. Y tú dices, no, pues son los maestros que no saben lo que están diciendo, pero a veces son las mamás que quieren por medio del miedo controlar a los niños, manipular a los niños. Si te portas mal, te va a salir el diablo. Y en su imaginación ya le sale en cualquier momento el diablo. Pero ya abriste una puerta, la puerta del miedo, de la inseguridad, en lugar de la puerta de la fe, de la convicción, de la seguridad, para cambiarlo, para transformarlo. Dice que operan como los lobos nocturnos. Cuando eres niño y vas a un campamento, lo primero que están haciendo, platicando cuentos de amor. No, cuentos de terror. Y a ver quién cuenta el cuento más terrible que hay. No, que mi abuela. Y si no le inventan a la abuela lo que no. Y no, que es. Y todos ahí a la hora de dormirse, pues nadie se duerme, siguen platicando del miedo que tienen. Son nocturnos cuando eres niño, para que eso se te quede grabado. Cuando eres joven, son los centros nocturnos, para ir a bailar, para ir a tomar, para ir a tener una relación y después terminar en relaciones sexuales. Quieren robar tu alma para que no tengas la vida de Dios dentro de ti. Y es lo que van estableciendo. Por eso les llama lobos nocturnos. No permitas que esto pase. No permitas que vayan tus hijos y después regresan con una cara. ¿Cómo te fue en el campamento? Muy bien, muy padre. Y en la noche, préndeme la luz. ¿Cuál? De toda la casa. Porque qué miedo que tengo. Pues qué fue lo que creíste, qué fue lo que recibiste. Por eso Pablo advierte, dice en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Mira, los caldeos como conquistaron, antes de que tuvieran el poder y todo el gobierno, entraron como amigos. Y como amigos eran humildes, eran sencillos, pero poco a poco se fueron ganando la confianza de ese pueblo. Y ya que cuando conocieron a toda la estructura y conocieron todo el lugar, se apoderaron de todo ese lugar, se apoderaron de los principales puestos de poder y tomaron el control para destruir y arruinar ese gobierno que había.
Decimos que cuando Nabucodonosor tiene un sueño, mandó llamar a los hechiceros que ven el futuro, a los magos que saben poner y ver cosas y poner maldiciones. Mandó llamar a todo su ejército que tenía, que se mueven en el mundo de oscuridad, que sí es una realidad, por lo cual los conservaban a esas personas para tener poder y control sobre esos lugares. Y dice Pablo, pues a mi partida van a entrar en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Cuáles lobos rapaces? ¿De qué se trata? Que no perdonarán al rebaño. Dice, y de vosotros mismos, no solamente de afuera, sino de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos, a las cabezas que se están formando. Van a entrar personas con una habilidad para que, si tú eres un joven que tienes algo fuerte de Dios, se van a meter contigo para robarte esa riqueza. Si eres una persona que tiene y has recibido algo de Dios, se va a meter el que dice que es cristiano, que no lo es, que se sienta a tu lado, pero todo el tiempo te está queriendo llamar la atención, llamando la atención para que no recibas la palabra de Dios, para que lo que Dios quiere hacer en tu vida no entre a tu vida, sino que no salgas vacío cuando llegaste a un lugar. Pues va a pasar eso. Y está diciendo, van a entrar, pero son dentro del mismo pueblo, gente que creció contigo, que estuvo contigo, pero que no tiene a Cristo en el corazón, que no es su vida así. Va a entrar y va a influir en tu vida. A eso les llama lobos rapaces, que van a robar, que quieren arrebatar lo que Dios te ha dado, para que en tu corazón no tengas esa vida de Dios y empieces a verte como una persona indigna, como una persona incompetente, como una persona incapaz, que no puede lograr lo que Dios tiene para su vida. Lo que usa Satanás, como lo describió Eva, es la astucia. Es astuto. Es un ser que busca esa astucia. Está buscando cómo meterse poco a poco, así como comentaba de los caldeos. ¿Cómo me hago amigo de esa persona para irme metiendo poco a poco y quitarle todo lo que tiene? Y son, como dice la Biblia, cuando está hablando Daniel, encantadores que ponen velos. ¿Qué es el encantador? Que con las palabras te ponen imágenes tan fuertes en tu mente que lo que escuchas de Dios no lo puedes recibir. Es cuando ya un encantador hizo su obra y entonces ya puede agarrar tu alma y hacer lo que quiera contigo. Eso es lo que la Biblia le llama un encantador. Dice que esos encantadores ponían lazo, cuando habla Ezequiel, sobre sus presas. ¿Para qué? Para robarte, para quitarte las promesas de Dios, las bendiciones de Dios sobre tu vida. Dice que también en Habacuc 1:15 que son pescadores con anzuelo y red. ¿Qué es un pescador? Pues uno que tiene conocimiento de su presa y lanza el anzuelo filoso de acuerdo al tamaño del pez. Le lanza el anzuelo, pero el pez no ve el anzuelo porque no se lo comería. Lo que ve el pez es la carnada. Te lanza lo que a ti te gusta, de lo que tú vas a tener placer. Dice que lanza eso para que tú comas y tomes de eso y te destruye. No lo ves como algo filoso o un plan del enemigo, sino que
te encanta de tal manera que caes y eres apartado de Dios. Por eso cuando Dios nos habla de la postura y la posición que Cristo ganó en la cruz, dice que el Señor es el que tiene el poder y la victoria. Que el enemigo, que Satanás vino para afligir a los santos del Altísimo, nos puede afligir. ¿Qué quiere decir afligir? Otra palabra es agotar a los santos del Altísimo. Te quiere agotar para que sigas y sigas y sigas, y ya cuando estás completamente agotado, ya no tienes la fortaleza, ni de tu cuerpo, ni de tu alma, ni tampoco espiritual. Y entonces te puede destruir el enemigo. Pero mayor es el que habita en vosotros que el que está en el mundo. Dios nos ha dado autoridad sobre todos estos seres. Cuando tú puedes ver, cuando tú puedes declarar, no alá y se va, sino que puedes ver en dónde está atacando, dónde te está golpeando. No para que le digas a tu esposo o a tu esposa, ya vi, voy a orar para que se te salga ese demonio. Eso no resuelve. Ora para que se te salgan los tuyos. Ora para que lo que tú traes sea quitado de tu corazón. No para que estés viendo, porque estás tan enfocado en tu esposa o en tu esposo o en tus hijos que no podemos ver lo nuestro. No podemos ver lo que traemos. Y es importante que podamos identificar lo que está haciéndonos y separándonos de Dios. ¿Puedes ver lo que ha estado separándote de Dios en estos días? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere establecer en tu vida que te ha estado separando? De tal manera que estás brinque y salte y haces y esto y lo otro, pero no te das tiempo para verte. No te das tiempo para identificar que cada vez el enemigo va ganando más territorio y te pone anzuelos con carnadas que sabe que nos van a gustar, que saben que vamos a caer, pero su finalidad es matarnos espiritualmente. Cuando vamos viendo esta obra del enemigo y cómo con sus diferentes distribuciones, organización que tiene, cómo puede y quiere controlar a nuestra persona, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra congregación, no es para que nos quedemos como espectadores viendo cómo los destruye, sino que se nos ha dado autoridad y poder delegada por Jesucristo para destruir la obra del enemigo. Lo tienes. Ahora empieza a hacerlo. A las personas las bendecimos, a las personas las levantamos, a las personas las animamos. Vemos todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que Dios ha hecho en su vida y eso declaramos. A los espíritus los ubicamos y los sacamos de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestro lugar donde trabajamos para establecer el reino de Dios. Yo espero que Dios te haya podido mostrar las áreas donde Él ha ganado territorio. Que te puede el enemigo ya no robar y ya no quitar lo que Dios quiere hacer, porque el tiempo que tenemos es muy corto. El tiempo que Dios nos ha dado para hacer su obra es muy corto. Cuando voltees otra vez la cabeza, ya pasaron 20, 30 años. No siquiera un año, 20, 30 años. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en tu vida? ¿Qué es lo que ha ocurrido en tu persona? ¿Qué ha podido desarrollar Dios a través de ti en esos 20 años? En ese tiempo que tú llevas. Dios quiere hacer algo muy grande a través de cada uno de nosotros. Ahora tú puedes ponerte como autoridad en ese poder que Dios te ha dado y empezar a ver primero qué lobo entró. Ese espíritu rapaz, cómo se ha estado mezclando y sacarlo de tu vida
y quitarlo de tu corazón. Vamos a ponernos en pie para orar. Lo importante no es sentirnos mal, porque la palabra de Dios no es para aplastarnos, para condenarnos, para culparnos o para juzgarnos. La palabra de Dios es para poner vida y vida en abundancia dentro de nuestro corazón. Entonces yo quisiera orar para que Dios te pueda dar la luz en los lugares de oscuridad, donde ya Dios ya no está ahí, y puedas entrar y no aceptar esa oscuridad, no aceptar esas tinieblas, no aceptar ese espíritu que ha querido tener control sobre tu vida, sino poderlo sacar tú mismo de tu persona, echarlo fuera porque ya no hay lugar para él, porque lo pudiste ver, porque pudiste identificar lo que él hace. Y ahora ya puedes actuar, porque no podemos trabajar o actuar en las áreas que no vemos, en las cosas que no entendemos, en las situaciones que no captamos. Podemos actuar, podemos hacer algo en donde nosotros pudimos ver y pudimos entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y vamos a pedir al Señor que traiga su luz, su palabra, su bendición, donde el enemigo nos ha querido destruir. Padre, te doy gracias. Tú conoces perfectamente mis entradas y mi salida, mi manera de vivir. Tú conoces mi manera de hacer las cosas y de cómo estoy viviendo, de cómo estoy actuando. Tú sabes, Señor, lo que ha pasado en mi corazón. Las áreas que tenían luz, las áreas en las cuales estaba comprometido contigo, las áreas donde la fe que tú me has dado me movía con toda certeza y con toda seguridad. ¿Cómo fue metiendo el enemigo ideas, pensamientos que se hicieron creencias en mí y me han robado la victoria, me han robado tu presencia en mi corazón? Y ha sido tan fuerte que ahora veo cómo el enemigo quiere destruir poco a poco, no solo a mi persona, sino quiere destruir todo lo que está a mi alrededor, a mi familia, a mis hijas, a mi descendencia. Cómo el enemigo quiere destruir, robar todas tus promesas para que viva con enfermedades, con escasez y pobreza, con dificultad tras dificultad y problema tras problema. Pero tú lo venciste en la cruz y le quitaste el poder que él tenía y nos los has dado a nosotros. Señor, en ese poder y en esa autoridad te pido que tu Espíritu me abra los ojos de mi corazón para que pueda ver en dónde él ha entrado, lo que ha querido robar con sus mentiras, lo que ha querido establecer con sus declaraciones, y que dejen de ser mis declaraciones y que dejen de ser mis mentiras, sino que lo pueda ver y que no solamente viéndolo siga con él, sino que lo rechace en mi corazón, que yo pueda renunciar a toda esa actitud, a todos esos pensamientos, a todos esos sentimientos, a todas esas actividades que ha tenido en mi persona por muchos años, Señor, y que ahora vuelva a tener tu palabra, tus promesas, la bendición y la repercusión sobre mi cuerpo, sobre mi alma y en mi espíritu. Porque, Señor, quiero ser libre,
libre de todos estos seres que han tomado poder, han tomado autoridad, han tomado gobierno, y todos esos espíritus inmundos que han querido meterse poco a poco en mi vida, queriendo controlarla y aplastarla. Y el día de hoy, Señor, yo sé que tú estás abriendo nuestro corazón, que estás tocando nuestro corazón con tu luz, porque tu palabra es luz y trae la capacidad y la oportunidad de ver mi corazón, de ver mi vida, de poder enfrentarme ante lo que el enemigo ha hecho y, Señor, renunciar y echar fuera de mi corazón. Y yo renuncio. Renuncia a lo que has visto en tu vida. Renuncia viéndolo, reconócele, arrepiéntete. Quiere decir que veas la verdad de Dios y que deseches la mentira que el enemigo puso en tu vida, que de esa manera tú ibas a tener un poder o un reconocimiento igual que quisieron hacer con Daniel, que con el conocimiento de Nabucodonosor iban a tener el control y el poder en esa zona. Solamente la sabiduría de Dios es la que te da, y el poder de Dios es el que te establece en una posición. Padre, renuncio a todo pensamiento, a toda actitud que no viene de ti. Y en el nombre de Cristo, sé que me mostrarás, que me enseñarás. Ayúdame, Señor, para ser obediente a tu Espíritu, y en el momento que lo vea, me detenga en mi vida y lo eche fuera, para empezar a vivir y a moverme conforme a tu palabra y conforme a tu verdad. Y en el nombre de Jesús, yo renuncio a todos esos pensamientos, a todas esas declaraciones que son producto de mis anteriores creencias, porque ahora yo creo que Jesucristo es mi Señor y que más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo, y que ninguna arma forjada podrá contra la obra que tu Espíritu ha hecho en mí. Te doy gracias y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén.